Oye, 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 es hora de otra historia fuera de este mundo desde nuestro espacio. Algunas entradas son inolvidables, por motivos equivocados. Hoy en día, en nuestro espacio, no todas las sorpresas son agradables. Primera historia. El compañero de aventuras de una esposa se presentó en nuestra fiesta de aniversario para reclamarla. Ahora él está en la cárcel y ella vive en su coche. Mi esposa Elaine y yo llevábamos casados 5 años. Yo trabajo en gestión de la construcción y ella era asistente legal en un bufete de abogados de tamaño mediano en el centro. Todavía no teníamos hijos, pero teníamos una bonita casa en los suburbios y teníamos lo que yo pensaba que era un buen matrimonio. Todo eso cambió hace unos 3 meses, cuando comencé a notar un comportamiento extraño. Primero, empezó a trabajar hasta tarde casi todas las noches. Afirmó que tenía un caso importante por delante y que todos en la firma estaban trabajando horas extra. Al principio tenía sentido, pero luego me di cuenta de que estaba siendo muy protectora con su teléfono. Cambió su contraseña, algo que nunca había hecho antes, y la llevaba a todas partes, incluso al baño. Si entraba a una habitación mientras ella estaba enviando mensajes de texto, rápidamente ocultaba la pantalla. Luego vino la ropa nueva y el perfume caro. Dijo que necesitaba mejorar su apariencia profesional en la firma, pero nunca la vi usar nada de esto cuando salíamos juntos. Siempre era guardarlo para el trabajo. Nuestra vida sexual también cayó en picada. Siempre estaba demasiado cansada o no estaba de humor después de sus largos días. Cuando tuvimos relaciones sexuales, se sintió mecánico, como si ella simplemente estuviera siguiendo los movimientos. Sus cambios de humor estaban por todos lados, frío y distante un día, demasiado afectuoso al siguiente, como si estuviera compensando algo. Las noches de chicas con compañeros de trabajo también empezaron a ser más frecuentes. En 5 años de matrimonio, había pasado tiempo con la mayoría de sus amigos del trabajo, pero de repente, ella estaba saliendo con gente de la que nunca había oído hablar antes. A pesar de todo esto, no quería ser ese marido paranoico y controlador. Confié en ella, o al menos quería hacerlo. Entonces, decidí centrarme en su próximo 5º aniversario. Planeé una fiesta sorpresa en su restaurante favorito e invité a unas 40 personas, su familia, sus amigos e incluso algunos de sus compañeros de trabajo. La noche de la fiesta, parecía incómoda cuando llegó. Le dije que estábamos teniendo una buena cena, así que se sorprendió al ver a todos allí. Siguió revisando su teléfono durante la cena, lo cual fue molesto, pero traté de ignorarlo. Estábamos a mitad del plato principal cuando entró este tipo al que nunca había visto antes. Era alto, probablemente alrededor de los 30, vestía un traje caro pero parecía desaliñado y claramente borracho. Caminó directamente a nuestra mesa y fue entonces cuando todo se fue al infierno. Elaine, ¿qué carajo es esto? Dijo lo suficientemente alto como para que toda la sala lo oyera. Dijiste que trabajarías hasta tarde esta noche. Todos se quedaron en silencio. Elaine se puso pálida como una sábana y le susurró, Marcus, tienes que irte. ¿Ir? ¿Por qué debería irme? Y me dijiste que lo dejarías. Dijiste que después de tu aniversario le contarías todo y podríamos estar juntos. Me quedé allí sentada, completamente sorprendida. Este tipo, Marcus, sacó su teléfono y comenzó a mostrárselo a la gente alrededor de la mesa. Mira, estuvimos en Chicago el mes pasado. Aquí está Elaine en mi cama en el Marriott. Aquí estamos nosotros cenando cuando le dijo a su marido que iba a trabajar hasta tarde. Mi hermano y mi mejor amigo saltaron y sacaron físicamente al tipo del restaurante. Obviamente la fiesta terminó después de eso. Los invitados pusieron excusas torpemente y se fueron. Elaine estaba llorando y decía que Marcus estaba obsesionado con ella y estaba inventando cosas. Conduje solo a casa y me registré en un hotel. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de texto de personas que habían estado en la fiesta. Varios habían visto las fotos en el teléfono de Marcus y confirmaron que definitivamente eran de Elaine. Su propia hermana me envió un mensaje de texto diciéndome que sospechaba que algo estaba pasando pero que no sabía cómo decírmelo. Regresé a la casa al día siguiente. Elaine estaba allí, todavía intentando contar la historia de que Marcus simplemente estaba obsesionado con ella e inventaba cosas. No lo estaba comprando. Después de 1 hora de idas y vueltas, finalmente admitió haber tenido una aventura física, pero trató de restarle importancia.
Le dije, quiero la verdad o llamaré a un abogado. Cuando se derrumbó y admitió todo, había estado teniendo una aventura con Marcus durante 7 meses. No era un compañero de trabajo, como ella había insinuado. Era cliente de su firma. Se conocieron durante un caso, intercambiaron números de teléfono y empezaron a verse en hoteles. Le dije que empacara sus cosas y se fuera. Ella se negó, diciendo que la mitad de la casa era suya y que no iría a ninguna parte. Bien, dije. Me mudé a la habitación de invitados y me comuniqué con un abogado al día siguiente. También comencé lo que mi abogado llamó la estrategia 180 Gray Rock. Contacto mínimo, sin reacciones emocionales, simplemente tratándola como a una compañera de cuarto a la que apenas conocía. Durante las siguientes semanas, aprendí mucho más sobre el asunto. Mi abogado me aconsejó que revisara sus finanzas y, efectivamente, Elaine había estado usando nuestra cuenta conjunta para financiar su aventura, habitaciones de hotel, gastos, cenas e incluso regalos para Marcus, por un total de más de $12,000 en los últimos 7 meses. Mi abogado dijo que esto era bueno para nosotros, ya que demostraba una disipación de los bienes conyugales. Inmediatamente moví la mitad de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta individual y cambié mi depósito directo por trabajo. Elaine se volvió loca cuando se dio cuenta de lo que había hecho, pero mi abogado confirmó que era legal siempre y cuando no tocara su parte del dinero. Las cosas empeoraron cuando Marcus empezó a aparecer en mi lugar de trabajo. Él esperaba en el estacionamiento y me seguía, enviándome mensajes de texto amenazantes sobre cómo le estaba robando a su mujer y cómo él y Elaine estaban destinados a estar juntos. Obtuve una orden de alejamiento temporal contra él, que violó al día siguiente. Se enfrentó a mí en el estacionamiento del trabajo, gritando que Elaine lo amaba a él, no a mí. Cuando intenté alejarme, me agarró del hombro y trató de golpearme. Por suerte todo el asunto quedó captado por las cámaras de seguridad. Me defendí y seguridad llamó a la policía. Marcus fue arrestado por agresión y violar la orden de restricción. Resulta que tenía antecedentes por comportamiento similar con una ex, por lo que el juez le negó la libertad bajo fianza. Actualmente cumple 8 meses de cárcel. Mientras tanto, el asunto se hizo público en el bufete de abogados de Elaine. Tienen una política estricta contra las relaciones entre empleados y clientes, y a ella se le impuso una licencia sin goce de sueldo en espera de una investigación. 2 semanas después, fue despedida por violaciones éticas. Intentó culparme por arruinar su carrera, pero le recordé que sus decisiones condujeron a este resultado, no el mío. La situación en el hogar era tensa. Elaine se negó a irse, a pesar de mis pedidos. Se volvió cada vez más hostil y la sorprendí dañando algunas de mis pertenencias, cortando ropa y rompiendo accidentalmente un reloj que me regaló mi padre. Instalé cámaras dentro de la casa para protegerla y documentar su comportamiento. Curiosamente, la familia de Elaine se puso de mi lado después de ver la evidencia de su aventura. Sus padres y su hermana intentaron convencerla de que se mudara y aceptara la responsabilidad de sus acciones, pero ella se negó. Ella seguía insistiendo en que yo la había llevado a esa aventura trabajando demasiado, lo cual era rico, considerando que yo estaba en casa todas las noches mientras ella trabajaba hasta tarde. Cuando le entregaron los papeles, impugnó todo y exigió una pensión alimenticia, alegando que necesitaba apoyo financiero ya que perdió su trabajo por mi culpa. El juez revisó la evidencia de los gastos del asunto de nuestra cuenta conjunta y no simpatizó con su posición. Durante el descubrimiento, nos enteramos de que Marcus había dado una declaración en la que reveló aún más detalles sobre el asunto. Al parecer, Elaine le había dicho que pensaba dejarme después de nuestro aniversario y ya habían buscado apartamentos juntos. También le había dicho que nuestro matrimonio básicamente había terminado y que no habíamos tenido intimidad en más de 1 año, lo cual era una completa mentira. Elaine fue sorprendida mintiendo bajo juramento sobre el cronograma y la naturaleza del asunto, lo que no ayudó a su caso. El juez falló a mi favor en la mayoría de los asuntos financieros. La casa se vendería y las ganancias se dividirían después de que me reembolsaran los gastos del asunto que ella había cargado a nuestra cuenta conjunta. La mayor sorpresa se produjo cuando una mujer se puso en contacto conmigo y afirmó ser la esposa de Marcus. No tenía idea de que estaba casado. Nos reunimos para tomar un café y compartir información. Ella había sospechado que él la estaba engañando, pero no sabía con quién.
Hasta que el arresto fue noticia local, ella también solicitó el divorcio. Y entre los cargos penales, la pérdida del empleo y 2 divorcios, la vida de Marcus implosionó por completo. En cuanto a Elaine, perder su trabajo fue solo el comienzo de su espiral descendente. Con su reputación profesional dañada por las violaciones éticas, no pudo encontrar un nuevo puesto en ningún bufete de abogados. Cuando se vendió la casa, no podía permitirse un apartamento por su cuenta sin un ingreso estable. Se mudó temporalmente con una amiga que la echó después de 2 semanas debido a su actitud tóxica. Su familia se negó a ayudarla después de meses de continua negación y culpabilidad. Lo último que supe es que ella ha estado viviendo en su automóvil y ocasionalmente se hospeda en moteles baratos cuando se lo puede permitir. Ha estado trabajando a tiempo parcial en una tienda minorista, muy lejos de su carrera de asistente legal. El divorcio finalizó 3 meses después del desastre de la fiesta de aniversario. El acuerdo fue favorable para mí. Recuperé el dinero que gastó en el asunto y dividimos los activos restantes en partes iguales. Compré un condominio nuevo en un vecindario diferente y he estado reconstruyendo mis finanzas. He implementado un completo no contacto con Elaine. Toda la comunicación pasa a través de nuestros abogados y ahora que el divorcio es definitivo, no hay ningún motivo para ningún contacto. La bloqueé para todo y les dejé claro a amigos en común que no quiero actualizaciones sobre su vida. No voy a fingir que toda esta experiencia no ha sido traumática. Descubrir que tu esposa durante 5 años ha estado viviendo una doble vida no es algo que se supera simplemente, pero ahora estoy mejor. Me he centrado en mí mismo, fui al gimnasio e incluso comencé a tener citas casuales. Esa cena tomó un giro brusco a la izquierda. En un momento es tu aniversario y al siguiente tienes a un tipo que se estrella y dice que está teniendo una aventura con tu esposa. Es realmente descabellado que Elaine intentara simularlo como si él se lo estuviera inventando todo, especialmente con lo específico que era. Y luego darle la vuelta y culparte por todo lo que se está desmoronando, eso es una desviación grave. Pero, sinceramente, no me sorprende. Los tramposos nunca pueden asumir la responsabilidad de sus acciones. Actualizar. Primero, gracias por todo el apoyo en mi publicación original. Han pasado aproximadamente 2 meses desde la última vez que actualicé y han sucedido muchas cosas. Entonces, pensé en compartir dónde están las cosas ahora. El divorcio finalizó hace aproximadamente 1 mes. El juez no simpatizó en absoluto con Elaine, especialmente después de que las pruebas financieras demostraron que gastó más de $12,000 de nuestro dinero conjunto en su aventura. Me reembolsaron esos gastos antes de que se dividieran los activos restantes. Afortunadamente, la casa se vendió rápidamente y usé mi parte para comprar un condominio en otra parte de la ciudad. Marcus todavía está en la cárcel, cumpliendo su sentencia de 8 meses por agresión y violar la orden de restricción. Su esposa, sí, estaba casado con ella, se acercó a mí después de ver su nombre en el periódico local. Resulta que le ha estado diciendo que estaba trabajando hasta tarde o en viajes de negocios cuando en realidad estaba con Elaine. Ella solicitó el divorcio inmediatamente después de confirmar la aventura. Ella me mostró mensajes de texto entre ellos en los que admitía que Elaine lo había estado presionando para que dejara a su esposa durante meses. Al parecer, ella le había dicho que yo era abusiva y controladora, una completa tontería para justificar su engaño. La esposa de Marcus también reveló que Elaine se había presentado en su casa una vez cuando pensó que su esposa no estaba en casa, lo cual es una locura de otro nivel. Durante el proceso de divorcio, Marcus testificó contra Elaine. Supongo que estaba amargado porque ella no lo visitaría en la cárcel o algo así. Proporcionó detalles sobre su aventura que contradecían lo que Elaine había dicho bajo juramento. Él afirmó que fue solo un breve acto físico del que ella se arrepintió, pero Marcus tenía mensajes de texto y correos electrónicos que mostraban que ella estaba planeando activamente un futuro con él. Incluso les había buscado apartamentos y les había hablado de cómo anunciarían su relación después de dejar a sus cónyuges. La vida profesional de Elaine queda completamente destruida. Después de ser despedida del bufete de abogados por violaciones éticas, acostarse con un cliente es un gran no-no, ha sido incluida en la lista negra de la comunidad jurídica. Ningún bufete de abogados la tocará. Intentó postularse para puestos de asistente legal en condados vecinos, donde puede que la gente no sepa nada del escándalo,
pero las referencias y las verificaciones de antecedentes lo han hecho imposible. Sin trabajo, no podía permitirse una vivienda. Después de que se vendió la casa, se quedó con una amiga durante un par de semanas, pero según amigos en común, era tal una pesadilla vivir con ella, constantemente haciéndose la víctima y culpando a todos los demás por sus problemas, que le pidieron que se fuera. Sus padres se negaron a acogerla porque ella no admitía ningún delito ni se hacía responsable de sus acciones. Durante un tiempo, vivió en su automóvil y ocasionalmente se alojaba en moteles baratos cuando podía permitírselo. Ahora trabaja en una tienda minorista y gana el salario mínimo, un nivel bastante inferior a su puesto legal de $75,000 al año. Escuché que le ha estado diciendo a la gente que arruiné su vida al exponer la aventura, lo cual es rico, considerando que ella fue la que hizo trampa, y su pareja es la que apareció borracha en nuestra fiesta de aniversario. En cuanto a mí, estoy mucho mejor. El condominio es más pequeño que su casa, pero es todo mío y he disfrutado decorándolo sin tener que ceder en nada. Me volví a conectar con amigos que había descuidado durante mi matrimonio e incluso comencé a tener citas casuales. Nada serio todavía, pero es bueno saber que existen mujeres honestas. No he mantenido ningún contacto con Elaine. Toda la comunicación durante el divorcio pasó a través de nuestros abogados, y ahora que está finalizado, no hay ningún motivo para ningún contacto. La bloqueé para todo y les dejé claro a amigos en común que no quiero actualizaciones sobre su vida. Aunque todavía se filtra cierta información, una cosa que me sorprendió fue el apoyo que recibí de la familia de Elaine. Su hermana me controla periódicamente y sus padres me enviaron una carta sincera disculpándose por el comportamiento de su hija. Dijeron que la criaron mejor que esto y se avergüenzan de sus decisiones. Significó mucho escuchar eso. Las cámaras que instalé en la casa después de que ella comenzó a dañar mis pertenencias resultaron ser una decisión inteligente. Intentó alegar ante el tribunal que había sido abusivo, pero tenía imágenes que la mostraban cortando mi ropa y rompiendo cosas accidentalmente. El juez vio claramente sus mentiras. Los problemas legales de Marcus aún no han terminado. Su esposa encontró pruebas de que había malversado dinero de su empresa para financiar algunas de sus lujosas citas con Elaine y entregó esa información a su empleador. Están presentando cargos, lo que significa que probablemente enfrentará más tiempo en prisión después de que termine su sentencia actual. Karma es una bruja. He aprendido mucho de esta experiencia. La lección más importante es confiar en mis instintos. Todas esas señales de alerta que noté, las noches largas, el teléfono vigilado, la ropa nueva, me decían que algo andaba mal. La próxima vez no los ignoraré. También aprendí la importancia de tener tus finanzas en orden. El hecho de que tuviera documentación de todas nuestras cuentas y gastos hizo que el proceso de divorcio fuera mucho más sencillo. Mi abogado dijo que muchos de sus clientes no tenían esa información disponible, lo que puede retrasar los procedimientos y costar más honorarios legales. Algunas personas me han preguntado si siquiera consideraría la reconciliación si Elaine se comportara y mostrara verdadero remordimiento. La respuesta es absolutamente no. La confianza está completamente destrozada y he visto su verdadero carácter. Ella no es la persona con la que pensé que me había casado. Incluso ante pruebas abrumadoras, siguió mintiendo y culpando a otros. Ese no es alguien que quiero en mi vida. Para aquellos que están pasando por algo similar, mi consejo es que primero se protejan legal y financieramente y luego se preocupen por los aspectos emocionales. Consiga un buen abogado, documente todo, asegure sus finanzas y no tome decisiones basadas en las emociones. El dolor mejora con el tiempo y hay vida después de la traición. Editar para aclarar. Muchos de ustedes han estado preguntando por qué el repentino apoyo de sus padres y su hermana, y resulta que hay mucho más en el pasado de Elaine de lo que yo sabía. Sus padres la repudiaron porque ha causado problemas durante años. Su hermana me dijo que Elaine intentó robarle sus ahorros una vez y, aparentemente, incluso engañó a su primer novio. Terminaron con ella mucho antes de que comenzara mi desastre. En cuanto a su hermana, ella tenía su propio problema después de perder un caso legal contra Elaine, quien de alguna manera la arruinó. No tenía idea de nada de esto ya que Elaine lo mantuvo oculto, probablemente pensando que estaba demasiado ocupado en las obras para darme cuenta. Supongo que su arrogancia y mis largas horas la ayudaron a mantenerme en la oscuridad. Que Marcus testificara contra Elaine es algo que no esperaba, pero supongo que el karma se manifestó a su manera.
Su situación es solo el resultado de muchas malas decisiones que la alcanzaron y, desafortunadamente, yo quedé atrapado en la zona de la explosión. Ahora que todo se ha calmado, parece que estás en un lugar mucho mejor, tanto física como mentalmente. Actualización final. Ha pasado exactamente un año desde la infame fiesta de aniversario, donde el compañero de aventuras de mi ex esposa apareció borracho para reclamarla. Pensé en publicar una última actualización para cerrar este capítulo. Muchas cosas han cambiado durante el último año, y sobre todo para mejor. He estado viviendo en mi condominio durante aproximadamente 10 meses y realmente lo he convertido en mi propio espacio. Renové